Qué gusto de verlos, de estar aquí con ustedes en este momento. Un día tan especial, un congreso tan hermoso. Ahí veo a Beto, ahí veo a todos mis hermanos amados, muy amados para mí, porque sé que muchos de ustedes han orado por nosotros, han orado por mí, han orado por mi salud, donde la mano de Dios la he podido ver, y no solamente su mano, su poder, su gran amor y su misericordia. Mis hermanos queridos, en esta mañana que me levanté pensando en todos ustedes y en la gran labor que hacen, no puedo dejar de agradecerle a Dios por cada uno de ustedes, porque yo los veo a cada uno de ustedes como estos siervos. No sé si me estoy enfocando bien, Beto, volteo para otro lado. Tú dime, ¿me ven bien ahí? Sí, ¿estamos bien? Nos dice Beto que ya se ve bien. Pensando en cada uno de ustedes y los veo como, ¿para dónde? Díganme, ¿muevo la camarita? ¿Estoy bien, Beto? A ver, déjame. Perfectamente bien, estás perfectamente bien. Bien, gracias, gracias. Ahí veo Blanca, ya te veo, Blanquita, a todos un beso, mis amigas hermosas, mis hermanas en el Señor. Pensando en ustedes esta mañana no dejaba de pensar cómo es el ejército de Dios y como toda milicia. Muchas veces todos empezamos como soldados rasos y un soldado se levanta en las mañanas en automático antes del amanecer, ya está corriendo, ya está haciendo abdominales, ya estamos haciendo ejercicios, porque así nos lo manda nuestro sargento al mando, porque en obediencia actuamos y porque esa fue nuestra decisión, servir a un ejército, y nosotros servimos al ejército de Dios, servimos en obediencia, no como cualquier otra persona que empieza a hacer a lo mejor una nueva disciplina, y voy a hablar de ejercicios y de esa disciplina de levantarte y hacer las cosas, tengas o no tengas ganas. Pueden tener la misma voluntad o a veces hasta más fuerza de voluntad que nosotros y se levantan en esta decisión, pero al rato ya les dolieron los músculos, al rato ya están cansados, su mismo tiempo no les ajusta y no siguen esta disciplina. Y ustedes, mis hermanos, han sido personas disciplinadas en el ejército de Dios. Y ustedes han aprendido a vivir por fe y sabemos que solo en fe se agrada a Dios, como dice la palabra en Hebreos 11:6. Tenemos que vivir por fe y vivimos por fe y por fe militamos y por fe hacemos esto porque el amor de Dios nos ha movido verdaderamente a hacer las cosas. Sé que muchos de ustedes han tenido experiencias verdaderamente fuertes, vivencias muy fuertes, encarcelamientos muy fuertes. He estado leyendo un libro que me leyó Beto, que me regaló Beto. Excelente, Beto es un hombre que pasa años encerrado y yo me pongo a pensar, yo tuve, ahora puedo decir, la bendición de estar 4 meses en un hospital sin movimiento, estuve días en coma, y ese tiempo que está uno, y lo mío fueron meses, hermanos, pero cada quien en el tiempo que nos toca vivir, cosas difíciles, nuestros valles de sombra y de muerte se nos hacen largos y eternos. Yo lo que les vengo a compartir hoy es sobre esos valles de sombra y de muerte. Dice el Salmo 23, me encanta cómo empieza, porque el Salmo 23 primeramente nos va preparando a la bendición de Dios cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle, dicen nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Ahí yo me siento que estoy en un hotel, en el Caribe, descansando, junto a aguas de reposo, Él me va a pastorear, va a confortar mi alma y me va a guiar por sendas de justicia. Ese es el Dios que hemos conocido, un Dios benevolente, un Dios que nos llena de su gracia, de su amor, que nos abre puertas, que nos bendice. Hemos probado, hemos degustado de su amor, de su bendición. Mas, sin embargo, vienen estos momentos donde nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no voy a tener mal alguno, porque Él estará conmigo, y su vara y su cayado me infundirán aliento. Qué importante siempre recordar
que esos valles de sombra de muerte aparecen en nuestras vidas. Nadie los queremos, nadie los anhelamos. Mas, sin embargo, es necesario estos procesos a veces vivirlos, porque es ahí donde viene nuestro acercamiento al Señor. ¿Cómo lo conocemos verdaderamente? Cómo toda esa escritura que aprendimos cuando andábamos en esos pastos delicados, cuando Él nos hacía descansar, se empezaron a hacer nuestras armas de esta milicia que nos ha tocado vivir. Porque no es simplemente lo que nos ha tocado vivir. Muchas cosas fue lo que nosotros decidimos vivir. Y en ese libre albedrío y de esas decisiones que hemos tomado, buenas y malas, en el momento en que Cristo entra a nuestra vida, porque hemos reconocido el mayor amor que hay en este mundo, viene de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea toda la honra y la gloria, porque Él es la base de nuestra fe, porque en Él tenemos esperanza, en Él tenemos vida, en Él hay resurrección. Solo en el nombre de Jesús hay poder. Y cuando entramos a ese valle de sombra, de oscuridad, porque los valles es en lo más profundo donde se erigen unas montañas altas y preciosas, pero son tan altas y tan hermosas que cuando viene la sombra y la neblina tapan al sol, y el valle es lo más profundo y oscuro que podemos vivir. Y en ese valle de desesperación, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos sufrido? ¿Qué no hemos pasado? Que no hemos experimentado, pero estoy segura que ahí, en ese dolor que has tenido por la traición de algún amigo, de algún ser querido, por la escasez económica que se ha venido, por la traición de nuestra gente más allegada, la falta de amor de nuestros padres, quizá del cuidado, de la ida de un hijo repentina, de fracasos económicos que hemos tenido, todos esos dolores que pasamos por nuestras decisiones. Cuando estamos ahí, hemos aprendido a clamar a Dios. Y tú sabes, mi hermano, que cuando genuinamente clamas a Dios y le dices, clama a mí y yo te responderé, el Señor responde en ese valle de oscuridad, porque es palabra de Él y es promesa, porque Él te dice, mi vara y mi callado te van a infundir aliento. Yo en una ocasión les he platicado que yo tuve a mi abuelo, fue borreguero, un español, que llegó aquí a América y su primer trabajo, y su trabajo siempre fue ser borreguero, y llegó a tener cantidad de borregas, pero dice que él como un pastor joven e inexperto, él veía que andaban con este callado, que es un palo largo, largo, hermanos, con un gancho para agarrar la cabeza del borrego y jalarla cuando se sale del redil. Él decía que él no necesitaba, que con su buen chiflido y un buen perro, él lo hacía. Pues cuál sorpresa que cuando andan en las cañadas se descarrían las borregas, porque la borrega necesita un buen pastor. Pero es ahí cuando él aprendió a usar su callado. Y ese callado yo lo he sentido en ese valle de sombra de mi buen pastor, que es mi Señor Jesús, que me agarra y me dice, ala, ¿a dónde vas? Este es el camino. Acuérdate, Marta Alicia, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando sientas ese jalón, es el callado de la mano de Dios, es el callado poderoso que te va a dar aliento y su vara que te va a decir, enderézate, enderézate, hermanos, porque nos hemos descarriado y en esos valles de sombra nos encontramos a veces lo peor que puede haber. Y en sí dice las escrituras, y te lo voy a leer en Isaías 34 del 11 al 15. ¿Qué encontramos en los valles? Los cuervos, las fieras, las hienas, el pelícano, el búho, los buitres, el zorro, el escorpión, la serpiente y el chacal. ¿Qué es todo esto? Sino que los desafíos que nos está poniendo esos valles. ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando estamos ante tales desafíos? Y tú ponle al búho, al pelícano, ponle tus pruebas, ponle el nombre de tus problemas, ponle de aquello que te está acosando todos los días, ponle esos pensamientos que en la noche nos están tentando continuamente para hacer el mal o para desviarnos de ese camino donde nuestro Señor Jesucristo ha planeado de antemano para que vivamos ahí. Esos son los escorpiones, los que nos pican con esos pensamientos que nos alejan
de la santidad a la que Dios te ha llamado, mi hermano. Porque tú sabes que solamente viviendo en esa santidad veremos el rostro de Dios, los de corazón puro y los de manos limpias. Pero en este valle vamos a encontrar esos cuervos que te gritan, te gritan, te gritan, y se te olvida porque nos aturden. He estado en esos valles, nos aturde la voz del enemigo como un cuervo cuando está, ra, ra, ra. Se nos olvida que atrás de nosotros está el león de Judá, que con un solo rugido, él los espanta. Pero está en nosotros el decir y el declarar: el Señor de los ejércitos, mi Señor Jesucristo, va delante de mí como poderoso gigante y destruyendo cuanta ave de rapiña, cuanto pensamiento de obscuridad me está tentando. Y es ahí en ese momento cuando los desafíos de Goliat podemos nosotros cortarle la cabeza, porque la palabra que está en ti, que fue plantada en esos tiempos, está dando fruto, y está dando el fruto de declarar esa palabra en fe. Y es ahí cuando tú estás viviendo en fe y estás agradando a Dios, porque sabemos que solo en fe agradamos a Dios. Mi hermano, pertenecemos al ejército de Dios. Dios nos lleva a la sala de aprendizaje de estos valles. Me encanta oír a mi esposo, Ricardo, cuando habla de la palabra. Me llena de mucho gusto, de un gozo aquí en mi espíritu, porque conozco y sé todo lo que él siempre tiene para dar. Y comentó y participó, y sobre todo de lo que compartió con ustedes cosas tan importantes, porque él y yo hemos vivido cosas muy difíciles, y sobre todo en cuanto a nuestra salud. A mi salud especialmente, que soy trasplantada hace 9 años de un riñón que me donó mi hermana. Cumplí 3 años este octubre 20, 3 años de que estaba al borde de la muerte, que les digo que pasé 4 meses en el hospital sin poder comer, donde tuve que aprender otra vez a tragar, aprendí a hablar, no caminé por varios meses, tuve que tener terapia. Meses difíciles, mis hermanos, que yo les llamo mi valle de obscuridad. Pero ahí pude ver la fidelidad de un hombre como fue Ricardo, mi esposo, de estar apoyándome, de estarme sosteniendo, a mis hijos, a mi familia. Y vivir en esos tiempos me dio a mí la oportunidad de conocer el poder de Dios. Saliendo de esa segunda cirugía que me pusieron, me trasplantaron un hígado, me trasplantaron otro riñón y una vena cava. La recuperación fue algo muy difícil. Tuvieron que ponerme 50 pintas de sangre. Estaba como muerta, como dice la palabra, huesos muertos, pero el Espíritu de Dios, que pude, hermanos, palparlo en ese quirófano. Cuando yo volví en sí, yo lo único que veía era una luz grande, fuerte y poderosa, y yo le decía: Señor, ¿me morí o estoy contigo? Y Dios me dijo: estás viva. Y yo lloraba, hermano, y decía: alabado sea tu nombre, me diste oportunidad que te pedí de ver nietos, de convivir con mi familia, de servirte, Señor, de servirte, Padre, gracias. Y hermanos, lloraba, pero así como estaba en ese gozo enorme, un gozo que nunca había percibido, precioso, oí la voz más estruendosa y espantosa que he oído, y me sumergí en ese momento. Algo me metió a un valle profundo, horrible. Esas ya no eran sombras de muerte, esa era una densidad oscura con la voz más espantosa, que se carcajeó y me dijo: pero vas a morir. Yo, mis hermanos, fue tal mi susto que yo lo único que hice fue preguntar y decir: ¿quién eres? ¿Quién eres? Señor, ¿quién es? Y como que esa luz no la alcanzaba a ver, porque la oscuridad fue densa. Y lo único que oí espantosamente que me dijo: soy Satanás. En ese valle de sombra y de muerte te enfrentas a los peores gigantes y a lo más horrible. En otra ocasión compartiré sobre esto, hermano, pero a lo que yo te quiero decir, que en esos valles de sombra es
el tú encontrarte con las peores situaciones, el peor enemigo que tenemos, que es el príncipe de este mundo, el que vino a robar, matar y destruir, el que me quería quitar la convicción de que estaba viva y que el Señor vino, mi Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y el que vino a robar, matar y destruir me dijo, no, vas a morir y quiero que veas el infierno. Hermano, sentía el calor porque sentía que movía mi cabeza y quería que yo viera ese infierno, y me decía, y ahí hay muchos que se dicen cristianos, muchos que tú conoces, porque nunca aprendieron a ser adoradores de verdad. Miren, hermanos, de lo más espantoso que yo he vivido, porque decía, no voy a ver, y yo declaraba en fe que cuanto hombre declaraba el nombre de Jesucristo era salvo, y no estaba ahí porque la sangre de Cristo tiene poder. Pero conforme más yo me ponía a declarar palabras, parecía que agarraba más furia y más fuerza y más me quería acabar. Pero en eso clamaba, yo solo decía, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Se desvanecían las tinieblas y yo podía volver a ver la luz, y entraba un diálogo con Jesús, con mi Dios, con mi Señor Jesucristo, y el mover del Espíritu Santo. Es real, hermanos, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, lo que predicamos. Es una verdad absoluta. No nos cansemos de hacer el bien y de llevar este evangelio a los que están en prisión. Aunque fueron horas o semanas, no sé cuánto estuve en esa etapa, fue la prisión más espantosa que viví. Pero el saber, que después supe, pero yo viví la experiencia, y se lo compartí a Beto el día que lo vi en México. Mi hermano, yo te veía orando en un cuartito blanco, veía una puerta, veía una ventanita, yo veía el perfil de Beto, lo veía de perfil con las escrituras aquí, y declaraba y declaraba. Y me dice Beto, nunca me viste, yo no estuve cerca de ti, pero en el espíritu, mis hermanos, lo vi a Beto. Veía a la gente que oraba. La oración de los justos es como un incienso que sube y Dios lo escucha. No dejemos ni nos cansemos de orar, de predicar este evangelio, de ser soldados valientes, porque nuestro Señor Jesús, Él hace la obra. Es simplemente uno decir, esta mañana me levanto en fe y camino en fe, y Dios te va a prosperar. Porque después, ¿cómo termina este salmo glorioso, hermoso, que dice nuestro Señor? Yo voy a aderezar mesa delante de mí en presencia de tus angustiadores. Él va a aderezar mesa, Él va a ungir mi cabeza con aceite, y mi copa va a estar rebosando. Lo creo y créelo. Y así, mi hermano, gozarás de cuánta bendición tiene Dios para tu vida. Y ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Mis hermanos, los amo de corazón, son un ejemplo a seguir. No solo son soldados, son sargentos, capitanes, coroneles y generales en el ejército de Dios. Dios los bendiga, los prospere, y en mi corazón está bendecirlos. Y en esta mañana, Señor, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, y que el bien y tu misericordia los guíe todos los días de su vida. Y a personas a quienes ellos impongan manos, clamando por tu sanidad, sean sanos. Cuando ellos impongan manos para quitar torturas de pensamiento que el enemigo quiere poner, ellos sean libres. Que cuando vayan a esas prisiones, todo hombre y mujer que te recibe a ti, Señor, sienta la libertad en su espíritu y crezca su esperanza y fe de que tú los liberas de toda prisión. Gracias, Señor, por ellos. Levanto a Beto, a Blanca, y declaro sobre ellos, Señor, que tu mano poderosa los cubre, los guarda, y los revelas y les das visiones, Señor, para hacia dónde va todo Fundación Emanuel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Queremos todos orar por ustedes también.
agradecimiento y pues por esta oración que has hecho, que es la confirmación de todo lo que nos han estado hablando. Es impresionante. Vamos a orar. Padre, recibimos esta palabra, Señor, de tu sierva Marta Alicia, de tu siervo Ricardo, Señor. Recibimos esta palabra, no como palabra de hombres, sino como tu bendita palabra de parte de tu Espíritu Santo para nosotros, Señor. Gracias porque es lo que nos has estado hablando durante estos 4 días, Señor, que debemos aumentar nuestra intimidad contigo, que debemos vivir en santidad, que debemos despojarnos de todo peso, de todo pecado, y que tu Espíritu Santo, Señor, se va a manifestar en nuestras vidas con milagros, sanidades y prodigios, no solamente allá en las prisiones, sino también con nuestros hijos, Padre, con nuestros matrimonios, que vamos a ver tu poder y tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos unidos, Padre, como un cuerpo, bendecimos a toda la familia Zazueta, Señor, a Ricardo, a Marta Alicia, a cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus nueras, de sus yernos, Padre, toda su descendencia, Padre, los bendecimos, Padre, con paz, los bendecimos con gozo, los bendecimos con el poder de tu Espíritu Santo, para que tú sigas, Padre, cumpliendo tu propósito y tu voluntad en sus vidas, Padre, que tú les sigas llenando de sabiduría y les sigas guiando para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Los bendecimos, Señor, con prosperidad, no solamente económica, sino también espiritual, emocional, Señor, y que tengan salud, Padre. Gracias por el milagro. Gracias porque ha sido una inspiración para nosotros, tu sierva Marta Alicia, Señor, de perseverancia, Señor, y hemos visto tu gloria en ella, Señor. Gracias por Ricardo, por toda esta preciosa familia, Señor, que es un ejemplo para nosotros de generosidad, de liberalidad, de fe, Señor, que podamos nosotros también crecer en esas áreas, Padre, y poder ir todos juntos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesús, como tú lo manifestaste en tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la medida de la estatura de Jesús, porque esa es tu meta para cada uno de nosotros, que seamos semejantes a Jesús y que cada día vayamos hacia esa meta, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Alicia, muchas gracias, Ricardo. Hermosa palabra. La verdad, resumieron todo el Congreso en menos de 1 hora. Increíble cómo el Espíritu Santo está sincronizado con todos nosotros. Muchas gracias, los amamos muchísimo. Amén, los amamos igualmente. Son una familia para nosotros y que el Señor los bendiga grandemente y disfruten mucho a sus familias. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Gracias, hasta luego.